Bueno, me alegro mucho. Bueno, Javier, un poco como le comentaba, me interesaría una primera mirada acerca del dato de ayer del INDEC. ¿Qué le pareció? ¿Qué le sugiere? En fin. Los datos de los informes de prensa son pocos y por lo tanto no es demasiado lo que uno puede extraer de allí. Pero la primera cosa es una grata sorpresa en el sentido de un aumento de la tasa de empleo y de la tasa de actividad, que son en conjunto la contracara de esa leve disminución de la tasa de desocupación. Llevados a valores absolutos, es un volumen importante el del empleo creado, y si uno mira para atrás la serie, no solo de los últimos 2 años, sino cuál es el diferencial de empleo, positivo o negativo según los momentos, en cualquier contraste interanual, último, el cuarto trimestre del año pasado, comparado con un año antes, es uno de los más voluminosos. Por lo tanto, esto es, sin duda, en sí mismo es una buena noticia. Pero claro, hay gente que se pregunta con sentido, ¿cuál es la composición de este nuevo empleo? ¿No? Porque hay muchas hipótesis respecto de que estaría nutriéndose mucho el incremento de empleo de baja calidad, o porque sea de asalariados desprotegidos, o porque no sean asalariados. Esto es posible, pero no se puede decir nada con estos datos. Esto hace falta tener la paciencia suficiente para que dentro de un mes, cuando esté la base usuaria, que además va a contener también la información del tercer trimestre, del año pasado, tenemos lo mismo que lo de ayer, estos números genéricos. Claro, no están, la base usuario no está ni del tercero ni del cuarto. Cuando esté, ahí vamos a poder ver por categoría ocupacional, por rama de actividad, vamos a poder mirar los ingresos de las personas que están en el mercado de trabajo, etcétera. Todos componentes imprescindibles para tener una mirada abarcadora. Mientras tanto, lo único que se puede decir es lo que me parece que ha estado dando vuelta en los medios a lo largo del día de hoy. Casi con incredulidad los periodistas preguntan, ¿pero esto es una buena noticia o no es una buena noticia? Yo creo que, más allá de los gustos personales, es una buena noticia. Ahora, interpretar acerca del contenido y más aún sobre cuáles son las perspectivas es extremadamente precaria la posibilidad de dar una respuesta argumentada por esto que estamos diciendo. Faltan datos como para poder desgranar un poquito más cómo es la composición de ese nuevo empleo creado. Claro, insisto, el dato es indudablemente, hace un rato un colega suyo me decía, bueno, pero en realidad ¿qué podemos hablar? ¿De que haya estabilidad? No, estabilidad no, es la primera vez en mucho tiempo que tenemos una creación interanual importante. Eso no es estabilidad. Otra cosa es que desconfiemos y pensemos, siempre es bueno estar con la alerta puesta respecto de cuál es la calidad y cuál es el nivel de ingreso asociado. De todo eso, con estos datos no podemos contestar. Si queremos hacer elucubración, cada uno puede lucubrar para el lado que quiera. Yo lo que hago es poner esto en relación con otras informaciones. Por ejemplo, la información mensual del Ministerio de Trabajo, que ahora en la semana que viene
ya van a aparecer los datos de enero. Es decir, vamos a estar introduciéndonos en el primer trimestre del 2018, periodo en el que hay bastantes razones para preocuparse, para inquietarse, para sospechar de que estas buenas noticias, como la del último trimestre del 2017, puedan no estar consolidándose. A eso iba, Javier. A ver. El último dato que tenemos del informe del CIPA es de noviembre. No, de diciembre. O sea, de diciembre. ¿Qué dicen esos datos? Si bien es cierto que no la base es mucho más chica, pero ¿qué dicen esos datos con respecto a la calidad del empleo creado? Bueno, por empezar, es todo calidad 1 porque es todo empleo registrado. Ah, bien. Ese es el problema. Ese es el problema. No, la pregunta, quería ver el tema calidad, me refiero a monotributista social, ¿cómo se ve ese reparto de la cosa, digamos? Yo hice una nota que salió hace poco donde miraba esos datos, se la puedo mandar después que terminemos la conversación. El año 2017, mirando esa información, ¿no? El año 2017 significó una creación de empleo del orden de 250.000. Que es más o menos como uno de los buenos últimos años de la época kirchnerista. La diferencia principal es que el promedio de la segunda presidencia de Cristina fue más o menos de 250.000, el promedio. Pero en ese promedio casi la mitad era más de la mitad era empleo estatal. Casi nada del periodo anterior era asalariados privados y el resto era monotributo y autónomos, etcétera. Esa estructura cambió ahora por dos razones. Primero, porque el año pasado hubo un crecimiento relevante del empleo asalariado privado, pero hubo una caída estrepitosa. De memoria estoy diciendo, si en el promedio de la segunda presidencia de Cristina Kirchner había unos 140.000 anuales de los 250.000 que en promedio se generaron en ese cuatrienio, 140.000 eran del Estado. Ahora este 250.000 incluye del Estado solo 40.000. Entonces lo otro lógicamente se reparte entre asalariados privados registrados y autónomos. Habría que hilar más fino respecto de cuál fue la participación de estos sectores no asalariados en la creación de empleo en los años precedentes, y uno se va a encontrar de que este es un poco mayor, sin duda que es un poco mayor, pero no es que es otro mundo. Me parece a mí que la preocupación es válida, pero preguntarse si la no creación suficiente de empleo asalariado privado no es algo que no nos ayuda demasiado. Pero yo daría vuelta a la pregunta, y antes nos ayudaba mucho cuando el alimento para la creación de empleo estaba en más del 50% sostenido en empleo estatal, siendo que, yo agregaría como nota al pie o nota de texto, siendo que ese mayor volumen de empleo estatal no es precisamente la expresión de una mejoría de las prestaciones de las actividades del Estado. ¿Se entiende? Porque si pudiéramos contrastar con que mejoró el nivel educativo, mejoró la seguridad, etcétera, 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 entonces diríamos, bueno, para poder lograrlo fue necesario dotar de más personal. El personal creció, por ejemplo, en la enseñanza es clarísimo. El personal creció a ritmos muy importantes. Sin embargo, la enseñanza
La enseñanza media, por ejemplo, tuvo al mismo tiempo que mayor número de personal dependiente en esa área estatal, pero al mismo tiempo perdiendo matrícula. Entonces hay algo que no cierra. Digo, sí. Dentro de ese contexto, empezaría de este otro modo. Entre crear empleo y no crear empleo, yo prefiero lo primero. También preferiría que la creación de empleo sea más de asalariados privados registrados que de autónomos, pero es lo que tenemos. Ahora, negar la realidad de que está creciendo el volumen de la fuerza laboral porque la categoría es, en un caso de monotributistas o de autónomos, porque están las dos cosas, me parece que es no tener demasiado asentado sobre la realidad complicada en la que estamos desde el punto de vista social y laboral, y que por lo tanto despreciar cualquier forma de empleo me parece que no es un buen camino. Un buen camino. Sí, quizá yo le transmito un poco la preocupación, si se quiere, del gobierno, que un poco quería poner en ojo acerca de por qué esa gente era monotributista y una serie de cuestiones más, porque las cifras de crecimiento son amplias en algunos casos, ¿no? Sí, yo no tengo acá el dato del CIPA. Le hice nota con mucho interés y reflejaba un poco eso, ¿no? Es cierto lo que usted dice, un retiro del sector público como empleador, y el tema del monotributo también, que creía que ha crecido mucho. Claro, pero en el agregado es muy voluminoso, hay que ver en cuáles de los componentes, porque están los independientes propiamente, los monotributistas, que son los de mayor volumen, y una cuantía más reducida, que son los monotributistas sociales. Claro. La pregunta que yo me haría es, porque hay quienes han expresado que parte de esto ha tenido que ver con la modificación de las prestaciones de la AUH, que han incluido a partir del 2016 al monotributo como posibles beneficiarios, ¿no? Y yo digo, es posible. Yo he consultado con gente que trabaja en estos temas y no ha podido construir una serie, y por lo tanto menos una interpretación sobre cuál es el impacto efectivo, ¿no? Pero aún en el caso de que fueran derivados de una parte de los nuevos aportantes, originados en el hecho de no perder la oportunidad de percibir la AUH, es una de las tantas herramientas que se articulan para paliar la situación deficitaria en materia de empleo e ingresos. Entonces yo no le pondría un baldón rojo por eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que yo lo estoy defendiendo, pero digo, también si me pongo a criticar, me tengo que ser realista conmigo mismo y decir qué es lo que estoy criticando. Claro, a todos nos gustaría, pero cuando... El contexto es delicado. ¿Cómo? El contexto ha sido delicado en materia de mercado laboral. El contexto ha sido delicado, pero hay gente que cree que el contexto delicado empezó en diciembre del 2015. Claro. Ese es el punto. Y no es así. Que en el 16 se agravó, sin duda se agravó, pero que a fines del 16 empezó despacito a levantar cabeza, también es